Dios me ama, Él me ha salvado, mi Dios me ama, Él me ama a mí, y lo repetiré, mi Dios me ama, mi Dios me ama, Él me ama a mí. Cautivo estuve en el pecado, cautivo estuve sin Salvador, y lo repetiré, mi Dios me ama, mi Dios me ama, Él me ama a mí. Me envió a Cristo para librarme, envió a Cristo y me libró, y no repetiré, mi Dios me ama, mi Dios me ama, Él me ama a mí. Me ha invitado con su palabra, me ha invitado con tierno amor, y lo repetiré, mi Dios me ama, mi Dios me ama, Él me ama a mí. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie. El amor divino, mi gozo y mi placer, allana mi camino y me hace obedecer. Dios es amor, soy su pequeñuelo, quiero ser santo como es Él. Es el amor divino, mi gozo y mi placer, allana mi camino y me hace obedecer. Este mundo lleno de muerte y dolor, quisiera yo llevar a Dios a un pobre pecador. Dios es amor, soy su pequeñuelo, quiero ser santo como es Él. Es el amor divino, mi gozo y mi placer, allana mi camino y me hace obedecer. Cuando vaya al cielo con Cristo mi Señor, allí por siempre cantaré de Dios y de su amor. Dios es amor, soy su pequeñuelo, quiero ser santo como es Él. Es el amor divino, mi gozo y mi placer, allana mi camino y me hace obedecer. Amén. Bondadoso y amante Padre que mora en la altura de los cielos, Señor, te damos gracias por la vida, por la salud, por este día, por los niños que están presentes aquí, Señor. Y ayúdanos, Señor, a ser como niños para poder aprender más de ti, Señor. Amén. Señor, te pido de que tú perdones nuestros pecados, que nos limpie de toda maldad, que la sangre de Cristo, Señor, pueda lavar nuestros vestidos, Señor, y pueda darnos fuerza y victoria sobre el pecado, Señor. Amén. Desde aquí también, Señor, pedimos por todos los hermanos que nos estarán viendo, que nos estarán acompañando, por los que no han podido venir, Señor, que tu paz sea con ellos y que tu Espíritu Santo nos acompañe, Señor, para poder tener discernimiento de tu palabra, Señor. Amén. Señor, y que los niños también puedan aprender, Señor, porque la mente de ellos está fresco, es como una esponja que absorbe todo, Señor. Parece que muchas veces no presta atención, pero que lo entienden todo, Señor. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo también pose sobre ellos, Señor. Que al compartir tu palabra, Señor, podamos ser guiados todos por tu Espíritu Santo. Que sea tú quien hable, Señor, y no yo, Señor. Amén. Sea tu palabra, Señor. Y gracias, Señor, porque hoy nos reunimos por medio del Espíritu Santo en esta casa. Bendice este hogar que hoy ha abierto sus puertas para que seamos una iglesia, Señor.
Señor, y las personas que no pudieron venir, igualmente pedimos una bendición muy especial a la familia a quienes representamos y que podamos también llevar este mensaje, Señor, a otros que conozcan de tu verdad, Señor. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Amén. Vamos. Gracias, Jesús. Y allá los niños van a pasar por una profesora. Una profesora muy buena. Muy bien, hermano, en esta ocasión vamos a estudiar sobre los 7 pilares de la fe, de nuestra fe. Entonces, vamos a los 7 pilares. Y vamos a ver a la luz de la palabra de Dios los 7 pilares de la Biblia. Entonces, vamos a los 7 pilares fundamentales. sí, los 7 pilares fundamentales de De nuestra fe. O sea, esos 7 pilares son distintivos que ninguna iglesia, ninguna Estos 7 denominación en el mundo tiene. Estos 7 pilares son verdades distintivas, son verdades que distinguen a la iglesia adventista de todas las demás iglesias y son verdades que, con las que Dios levantó esta iglesia desde 1844, ¿verdad? Esa verdad viene desde el principio. Dios estableció su iglesia desde el principio. Vamos a leer el Mateo 16, ¿verdad? Pero lo importante, hermano, es que cuando alguien nos pregunta la razón de nuestra fe, nosotros podamos responderle con la Biblia, ¿sí? Podamos demostrar eso en la Biblia. Vamos, para ir haciendo la introducción, vamos a irnos a Mateo 16, del 16 al 19, ¿verdad? Si alguien tiene, puede leer. Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esta dijo Jesús, sobre él edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. Hasta el 19. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Qué le está Todo diciendo? lo que desate en la tierra será desatado en los cielos. Sí. Entonces, ¿qué le está diciendo o qué le está respondiendo Jesús a Pedro? Sobre esta roca, ¿verdad? ¿Y quién es la roca? Jesús. Jesús mismo. Entonces, sobre esta roca, sobre esta piedra principal, edificaré mi iglesia. Entonces, ¿quién es el fundamento de nuestra iglesia? ¿Quién es la roca principal de nuestra fe? Es Jesucristo. Y sobre esos fundamentos descansa, ¿verdad? Todas las verdades y todas las doctrinas que vamos a leer Efesios 2, 20 al 22. Efesios 2, 20 al 22 dice, ¿verdad? ¿Sobre qué tenemos que estar fundamentados? Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. ¿Sobre quién tenemos que estar, dice, fundamentado? Sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas, ¿verdad? Pero ¿quién es la piedra principal, la piedra angular?
¿qué es? Jesucristo Jesucristo. mismo, ¿verdad? Entonces, cualquier enseñanza, hermano, que no esté fundamentado en la Biblia, en la doctrina de los apóstoles, de los profetas, entonces nosotros no podemos recibir eso. Nuestra enseñanza tiene que estar fundamentado sobre eso. En el 21 dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para hacer un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En que también nosotros somos edificados sobre ese fundamento. ¿Qué pasa si yo me aparto del fundamento? No voy a poder pertenecer al cuerpo de Cristo, no voy a poder pertenecer al edificio de Cristo. Pero si yo estoy edificado en ese fundamento, entonces pertenezco a ese cuerpo y soy edificado, dice, ¿verdad? Y 1 Pedro 2:5, un poquito más adelante dice, Pedro 2:5, si alguien quiere puede leer igualmente, ¿verdad? Vosotros también, como piedra viva, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Quién es la piedra viva ahí? Jesucristo, ¿verdad? Dice, vosotros como piedra viva, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, y todo eso viene a ser el fundamento de nuestra fe, edificado sobre la doctrina de los profetas, de los apóstoles, siendo Jesucristo mismo la piedra principal. Y ahí vamos a tener en la pantalla los 7 pilares del tiempo del fin, dice, ¿verdad? Y vamos a leer. Yo tengo acá este librito que se llama El otro poder, en la página 30 dice: en el año 1844 fue un periodo de grandes acontecimientos y abrió ante nuestros asombrados ojos la purificación del santuario. Entonces, el primer pilar, acá nosotros vemos la purificación del santuario. Hecho que sucede en el cielo y que tiene una decidida relación con el pueblo de Dios en la tierra, dice, ¿verdad? También los 3 mensajes angélicos presenta el estandarte sobre el que está escrito los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces el mensaje de los 3 ángeles es el segundo pilar, y el tercer pilar es los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Uno de los hitos de este mensaje es el templo de Dios, que su pueblo amante de la verdad vio en el cielo, y el arca que contiene su ley, dice. Entonces, uno de los hitos de este mensaje es el templo de Dios. Acá tenemos el cuarto pilar, que es el templo de Dios. Y el arca que contiene la ley y la luz del sábado, el cuarto mandamiento. El quinto pilar es la ley, y el sexto pilar es el cuarto mandamiento o el día de reposo, ¿verdad? La luz del sábado, el cuarto mandamiento, brilló con fuertes rayos en el sendero de los transgresores de la ley de Dios, que los malvados no tengan acceso a la inmortalidad. Entonces, el séptimo pilar es la no inmortalidad de los malvados, o la no inmortalidad del alma. Dice la cita: no puedo recordar otra cosa que sea considerada como hito antiguo. Todo este movimiento acerca de cambiar los hitos es pura imaginación.
Otro poder, Elena de White, escrito por Elena de White, página 30. Entonces, la mensajera del Señor dice que no puedo recordar otra cosa que sea considerada como antiguo hito. Los hitos son como los mojones, son verdades que aún a pesar del tiempo no se puede mover de ese lugar. Tiene que permanecer con el pueblo hasta que Cristo venga. Son verdades que vienen desde el principio. Por eso ya lo llaman hitos, ¿verdad? Todo este movimiento acerca de cambiar los hitos, que es pura imaginación. Bien, hermanos, entonces, teniendo esto en cuenta, los pilares de la fe, sabemos bien que el enemigo quiere remover estos pilares o quiere cambiar estos fundamentos. ¿Para qué? Para que uno dude de la fe o para que entre la apostasía en la enseñanza. Entonces, vamos a ir viendo la siguiente diapositiva. Ahí tenemos la declaración que acabo de leer, la página 30, ¿verdad? Los pilares de la fe adventista. Esos fueron los pilares con los que Dios levantó a esta iglesia desde 1844. Ahora bien, hermano, nosotros vamos a ver que muchos predicadores, inclusive de la iglesia adventista, predican otros pilares de la verdad, que no son los que están en el espíritu de profecía. Son verdades, pero no son los pilares que anunció el espíritu de profecía o la profeta del Señor. Ejemplo, acá tenemos los pilares de la verdad. ¿Quién predica esto? El pastor Luis González, él predica los pilares de la verdad. ¿Y cuál es el primer pilar? Dios. El segundo pilar es Jesús. El tercer pilar es Espíritu Santo. Cuarto, Biblia. Y quinto, 10 mandamientos. ¿Son verdades? Son verdades, pero no son. Son verdades, pero no son los pilares que Dios anunció por medio de su profeta en el Espíritu. El original es lo que no es. Pero ahí está diciendo verdad para confundirte. Claro, entonces, ¿esto qué es lo que hace? Confunde y hace privar. Y nosotros, los pilares de la fe, nosotros deberíamos reconocer de memoria, desde muy chico. Dice el Espíritu de Profecía que nuestros niños deberían ya ser enseñados en los pilares de la fe desde muy temprana edad. Entonces, y este lo saqué de la revista Adventist Tomorrow, los pilares del adventismo, ¿verdad? Para el adventismo oficial, según la revista Adventist Tomorrow, el primer pilar, ¿cuál es? La segunda venida de Cristo. Es verdad que esperamos la segunda venida de Cristo. El sábado como día de reposo. ¿Verdad? El templo celestial. Hay un templo en el cielo, es verdad. Sí. Una santa vida saludable. Es verdad que hacemos la reforma de la salud. El sueño del alma y el breve infierno. Entonces, estos son pilares, son 5, pero no hacen nada más que confundir y sacar crédito a lo que dice el espíritu de profecía. Pero te habla 5 ahí, pero 7. Pero 5 habla acá y acá es 7, ¿verdad? Fíjate. Y acá hay un conocido pastor, Hugo Gambetta, ¿verdad? Dice, el primer pilar es la fe adventista, una fe singular. 2, el santuario celestial. 3, el juicio investigador. 4, el mensaje de los 3 ángeles. 5, el santo sábado. La eternidad solo en Cristo y el testimonio de Jesús. Entonces conserva el número 7, pero agrupas algunos términos, reproduce los 7, pero no son los pilares que están en el espíritu de profecía. Es como si fuera a cambiar la ley de Dios, ¿verdad? ¿Saben cómo cambió la ley de Dios? Que del segundo mandamiento, ¿verdad? Quitaron el segundo mandamiento y dividieron el 10º para conservar otra vez el mismo orden
de los 10 mandamientos. Sí. Entonces, y todo esto Y ese siempre sostiene ese gambeta, siempre. siempre sostiene eso, ¿verdad? Y bueno, es lo último que yo por lo menos estudié, o sea, antes de venir, encontré en su video, ¿verdad? En su página. Y bueno, y todo esto no hace nada más que crear una confusión. Y estamos hablando de pastores adventistas. Solamente a modo de ejemplo son como 3 fuentes, ¿verdad? Y si nosotros consultamos más fuentes, más confundidos aún vamos a estar, porque cada uno está predicando pilares de la fe diferentes. Y como pueblo de Dios nosotros tenemos que marchar en una sola, única verdad. No puede haber ningún punto de variación. Porque si decimos que somos el pueblo que va a enfrentar la marca de la bestia, va a llevar el sello de Dios, entonces debemos marchar unidos en una misma doctrina. Porque una de las características del pueblo de Dios es la unidad. Entonces estos son los... y ahora vamos a ver los 7 pilares en la Biblia. Fundamento. Los 7 pilares fundamentales en la Biblia, ¿verdad? Y acá, y vamos a ir analizando uno por uno, ¿verdad? Estos pilares. Primero está la purificación del santuario. Eso es donde encontramos en la Biblia. Porque si alguien te pregunta, una persona que todavía no lee la Biblia, o que todavía no está familiarizado con el espíritu de profecía, muéstrame en la Biblia de dónde es que están los pilares, dónde está el fundamento de vuestra fe. Entonces, de manera que nosotros podamos abrir la Biblia y mostrarle esos fundamentos. Ya teniendo una base profética. Una base profética. Entonces, La purificación del santuario es una mierda por la purificación del santuario. Vamos a irnos a, primeramente, antes de pasar a Daniel 8:14, vamos a irnos a Levítico capítulo 16. Levítico capítulo 16, nosotros encontramos El día de la expiación. sí, en el capítulo 16, versículos 29 y 30. ¿De qué trata el capítulo 16 de Levítico? A ver si me pueden ayudar. Levítico. El día de la expiación. El día de la expiación. ¿Y cuántas veces al año se hacía el día de la expiación? Una vez al año. Y los judíos lo conocen como el día del Yom Kippur. Era el día en que Dios perdonaba el pecado de todo el pueblo en ese día. Ningún judío, ningún israelita debía faltar ese día. Y todo tenía que presentarse ante Dios. Era un sábado. Era un sábado ceremonial. No era un No feriado. se trabajaba, no se Y hacía. ningún judío, ningún israelita podía faltar ese día. Y todos debían presentarse con corazón arrepentido, humillado y en ayuna, porque ese día Dios perdonaba el pecado de todo el pueblo. Si alguien no se presentaba o no confesaba su pecado a Dios, esa persona era cortado directamente del pueblo. Entonces, el sacerdote, el sumo sacerdote, antes de entrar en el lugar santísimo, primeramente ofrecía un sacrificio por su pecado y por lo de su familia. De manera que él al entrar pueda entrar limpio ante la presencia de Dios. Y ahí el sumo sacerdote se presentaba ante Dios e intercedía por el pueblo. Entonces todo el pueblo estaba muy pendiente de lo que hacía el sumo sacerdote en el lugar santísimo. Y nadie podía mirar, porque El pueblo estaba afuera. El pueblo estaba totalmente, afuera. como el santuario, ¿verdad? sí, pero todos estaban pendientes. Y una vez que el sacerdote se presentaba, luego salía del lugar santo, ¿verdad?
y se presentaban los dos machos cabríos. Sobre uno se confesaba todo el pecado, ¿verdad? Para luego ser librado al desierto. Pero ojo, cuando el sumo sacerdote salía del lugar y si alguien en la congregación no confesó su pecado o no ha sido perdonado, entonces venía el sacerdote directamente junto a esa persona y esa persona en ese mismo acto era muerta. Por eso que todos están muy expectantes, gimiendo, clamando, Sí. y lo que menos quería era que el sumo sacerdote venga hacia él. Sí. Entonces cuando el sumo sacerdote salía y bendecía al pueblo, entonces había un regocijo en el pueblo. Y el pueblo empezaba a celebrar una fiesta, la fiesta de los tabernáculos, ¿verdad? Sí, ya estaba. Porque era una alegría, era un regocijo porque Dios había perdonado a su pueblo el pecado. Pero ese era un día de juicio. Hermano Nacido. Yo quería, que la semana que nos traje, yo había la vestimenta del sacerdote que entraba. Claro. Llevaba, ¿no es cierto?, un vestimenta que es muy lindo de presentar. ¿Y qué tenía Mira, tenía dos, un lado, se le decía que era cuando no confesaba todo, el tunín? el tunín y el... Urit, algo así, serafín. El tunín y el serafín era. Uno, cuando no, el pueblo miraba eso, porque ahí estaba el resultado. Cuando salía el sacerdote tenía una vestimenta especial. Sí. Y cuando prendía, cuando era todo perdonado, se prendía un lado, ¿no es cierto? Que la gente había gozo, alegría. Pero si llegaba a prenderse al otro lado, a alguien del pueblo o de la tribu, no confesó todo su pecado. Y ahí empieza ya, ser ellos. Entonces, eran las piedras que llevaba el sumo sacerdote en el pectoral. Era Sí. el Urim y el Tumim. Así mismo. Eso Entonces, Dios se comunicaba a través de esas piedras. Y si una piedra que se prendía y Dios comunicaba si eran perdonados o había alguien que tenía que ser cortado del pueblo, porque ese día se estaba purificando el santuario. Ese día era un día de juicio. Ese día simbolizaba el juicio que Dios iba a traer sobre la humanidad en un día. En un día simbólico. Entonces dice acá el Levítico 16, versículo 29 dice: y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestra alma y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Y el 16 dice, 16, así purificará el santuario a causa de la impureza de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Entonces, y Daniel 8:14 nos indica cuándo sería purificado el santuario. Daniel 8:14. Vamos a irnos a Daniel 8:14. 300 para Sí. ser purificado. Entonces ya tenemos un pasaje bíblico que Daniel, Levítico 16, que habla del rito ceremonial que se hacía en el santuario, en el lugar santísimo, por el sumo sacerdote, que era sombra y figura de las cosas celestiales según Éxodo 25, 8 y 40. Entonces 8:14 dice: y él les dijo, ¿quién le dijo? El ángel, ¿a quién? A Gabriel, a Daniel. Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado.
Entonces, ¿en qué año se cumple esto, hermano? En el año 1844. 2300 tardes y mañana equivale a 2300 años. El día profético es un día por año. ¿Sí? Entonces, una tarde y una mañana es un día. Entonces, ¿desde cuándo es que el pueblo de Dios tenía que contar esta fecha? Desde el año 457, cuando sale el decreto de Artajerjes para poder reconstruir el templo de Jerusalén. Entonces, desde la reedificación del templo de Jerusalén, contamos del año 457 a.C. hasta nuestro día y nos da año 1844. Fíjate, hermano, que el reloj de Dios no es como nuestro reloj que nosotros tenemos ahora. Sí. Eso es muy lindo de hacer como él, o recién dijiste que cómo hay que contar, ¿cierto? Y el reloj de Dios, suponemos hoy es sábado. El sábado va a terminar con él a las 7 de la noche y empieza el domingo. Y nosotros decimos sábado de noche. Sí. No, es así. Entonces, el sábado empezó ayer, el viernes de noche, y termina hoy a la noche y comienza el domingo. Así cuenta el reloj de Dios, ¿no? En Génesis está definido cómo Dios cuenta el día. Y no, pero hay muchos que no saben, pues. Capaz que no saben algunos. Ahora, yo le pregunto, hermano, ¿hay un santuario en el cielo? Sí. Claro. Y ese santuario tiene lugar santo y lugar santísimo. Sí, dos compartimientos. Dos compartimientos. ¿Y dónde está Jesús en el santuario ahora? Ahora está en un lugar En santo. el lugar santísimo. ¿Qué está haciendo Jesús en el lugar santísimo? Está intercediendo por nosotros. Intercediendo por nuestros pecados y todas esas cosas. Está realizando la purificación Sí. del santuario. Que nosotros le llamamos el juicio investigador. Sí. Es ahora el juicio de los muertos. Y luego va a llegar el juicio de los Vivos. Sí, ya. Y mientras el santuario allá arriba en el cielo es purificado, ¿qué sucede aquí en la tierra? También. ¿Su iglesia qué tiene que ser? Tiene que ser purificada. Por supuesto. Cuando empiece el juicio de los vivos, ¿cómo tiene que estar su iglesia? Limpia. Sin mancha, Sin mancha, Sin arruga. Sin nada, hermano. como la boda del Cordero. Ahora, en una boda, ¿cómo se viste una mujer o los que van a casarse para la boda? Normalmente la mujer representa la iglesia de Cristo. La mujer se viste de blanco. ¿Y ese blanco qué simboliza? La pureza. Entonces esa iglesia tiene que ser pura porque es la esposa del Cordero. Pero hoy en día muchas veces, ¿cómo se hace la boda? Uno ya se casó 3 o 4 veces, pero siempre usa el vestido blanco. Sí. Como diciendo, por fuera se quiere presentar como pura, pero ya esa mujer ya no es pura. Y tanto el hombre también. Y hay muchas iglesias que hoy se presentan con ese manto blanco, como un cordero, pero tiene doctrinas impuras. Tiene doctrinas de Babilonia. Tiene doctrinas de demonios. Tiene doctrinas que nos llevan a la perdición. Pero el engaño está en ¿dónde? En la vestimenta. ¿Sí? Que se presenta con esa santidad, con esa pomposidad, digamos. Entonces, ahí está el engaño. Entonces, mientras que entonces el santuario ahora está siendo purificado desde 1844 por Jesús. Entonces, si nosotros sabemos, hermano, eso, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que vivir el pecado o apartarnos del pecado? Debemos de apartarnos de las cosas malas del pecado. Pero ¿por qué eso, hermano? Tenemos que apartarnos. Porque puede pasar tu nombre donde hay un registro ahí. Por eso dice que cada uno tiene un ángel de guarda. Y ese es el que le está llevando el informe.
Entonces, pero mi señora o mi marido no me ve, entonces yo hago lo que quiero. Entonces ahí está el problema. Entonces tu nombre puede pasar y cuando se levante Jesús, como dice el hermano, está en el lugar santísimo. Sí. Y por eso es importante, ¿verdad? Que si nosotros nos damos cuenta qué es lo que pasa en el cielo, entonces nosotros vamos a entender que este es un tiempo de gracia. Un tiempo que... Si nosotros le damos la importancia de cómo es realmente el juicio, el pueblo de Dios hoy día está clamando y gimiendo. Porque si uno estudia en Levítico cómo estaba el pueblo de Israel, hay un amplio hoy día, el mundo vive como si nada pasara, como si todo es fiesta, todo es normal, pero en el cielo se está llevando un juicio. Jesús está juzgando a cada ser humano que vivieron desde Adán, que murieron desde Adán hasta 1844. O sea, hay un juicio que Él está haciendo, que Él está viendo vida por vida, caso por caso. Entonces la importancia del juicio, hoy día el mundo cristiano, luego, que no conoce esta verdad, y el pueblo de Dios que conoce esta verdad no hace caso a este mensaje, a esta enseñanza. Ahora, ¿qué quería hacer cuando pequeño? ¿Quería pisotear? La ley y los tiempos. Así Intentará es, cambiar el los santuario de Dios. Sí, claro. Y el tabernáculo de Dios él quería pisotear, ¿verdad? Entonces, esto él quería pisotear, el cuerno pequeño. Ahora vamos a ver, dice el segundo pilar, el mensaje de los tres ángeles. ¿Dónde nosotros encontramos el mensaje de los tres ángeles, hermano? Apocalipsis. Apocalipsis 14, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿cuál era el mensaje de ese primer ángel? Ahora ustedes van a entender la razón de por qué muchas iglesias no quieren que se predique estas verdades distintivas o estos pilares. ¿Y por qué no quiere que se predique el mensaje de los tres ángeles? Porque acá dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. ¿Cuál es el mensaje entonces del primer ángel? Decía a gran ¿Adorar a quién, dice? temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Entonces el mensaje del primer ángel está diciendo adorar al Creador, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Ha empezado la purificación del santuario. El mensaje de ese ángel es que le está anunciando al mundo de que Jesús está expiando en el lugar santísimo los pecados de los que murieron en la fe de Cristo Jesús. El mensaje de este primer ángel le está diciendo al mundo a que vuelvan a Dios, a que se arrepientan, a que se confiesen sus pecados, porque es el último mensaje del evangelio eterno que será predicado a toda nación, tribu y lengua antes de que Jesús venga. El último llamado. ¿Qué pasa si no lo podemos entender? Bueno, empezó el juicio. Está Jesús ahí llevando nota de los que murieron y los que viven ahora que nosotros vivimos. ¿Qué pasa? Y ahora lo que nosotros vivimos, ¿verdad? También su iglesia tiene que ser purificada. Ellos son juzgados, los muertos están siendo juzgados. Sí. Y nosotros, lo que vivimos, hayamos vivido para la segunda venida de Cristo, ¿cómo vamos a ser juzgados? Vivos. Por eso se dice el juicio de los vivos. Entonces, cuando pase tu nombre por el registro, ¿verdad? Entonces ya tu nombre tiene que estar escrito en el libro de la vida. Entonces, esa obra que Cristo está haciendo en el lugar santísimo
es una esperanza de salvación para este mundo que está muriendo en agonía. El mundo tiene que saber de lo que Jesús está haciendo arriba en el cielo. Y hay un pueblo que tiene que anunciar ese mensaje, que tiene que llevar ese mensaje de amonestación. Entonces, dale gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorada a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces, el mensaje de este primer ángel nos lleva otra al Génesis, ¿verdad? Porque en el Génesis, ¿qué nosotros encontramos? A un Dios creador, que crea todas las cosas. Y el mensaje de este primer ángel dice que nosotros debemos de adorarle al Creador. ¿Y qué día se adora al Creador según Génesis 2:3? Y según Éxodo 28, el día sábado. ¿Por qué? Porque es el día, porque en el séptimo día Dios terminó toda la obra que había hecho. Y descansó y santificó y bendijo ese sábado. Entonces este ángel está diciendo: adoren al Dios creador en su mandamiento en el día sábado. Ese es el mensaje. Y el segundo ángel dice: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho de beber a todas las naciones el vino del furor de su fornicación. Ha caído, dice, ¿verdad? Babilonia. ¿Qué significa que ha caído? Ponerlo que fue derrotado o salió de la línea. Que ha caído el pecado. Salió. Sí, entonces ha caído Babilonia. El segundo ángel denuncia los pecados de Babilonia. Y cuando alguien denuncia los pecados de Babilonia, la verdad, le tiran con flores. ¿Es una verdad popular o una verdad impopular? Una verdad impopular. Entonces, cuando uno denuncia los pecados, no precisamente que los que están en el pecado van a quererle a esa persona. Entonces, muchas veces sufrimos rechazo porque tenemos que denunciar los pecados de Babilonia. Tenemos que denunciar la falsa doctrina. Porque Satanás, con la falsa doctrina, ¿qué es lo que hace? Engaña. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que es el engaño? El engaño es muy sutil, que si este ángel, este mensajero, porque este es un ángel simbólico, un mensajero del pueblo de Dios que tiene que anunciar, entonces, como el engaño es muy sutil, este mensajero tiene que venir y destapar ese engaño para que los hijos de Dios puedan ver las doctrinas engañosas. Entonces, el mensaje del segundo ángel es denunciar los pecados de Babilonia. Los pecados de Babilonia que ha entrado. ¿Cuáles son los pecados de Babilonia? ¿Cuáles son las doctrinas de Babilonia? El espiritismo, el paganismo, la mundanalidad que ha entrado en la iglesia evangélica, en la iglesia adventista, en el grupo sostén propio. En todos lados, claro. En todos lados puede entrar. Sí. Pero Dios nos ha dado una verdad distintiva para que nosotros podamos refutar ese error y rechazar esos engaños. Entonces dice, y el mensaje del tercer ángel, otro ángel, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia, a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Entonces el mensaje del tercer ángel es un mensaje para su pueblo, porque Satanás va a ser capaz de engañar aún a los escogidos. Entonces dice que si alguno recibe la marca de la bestia en su mano, en su frente, él también beberá del vino de la ira de Dios. Si alguno adora a la bestia y a su imagen.
va a recibir también. Si alguno adora eso. Ajá. Fíjate un poco, y eso nosotros tenemos que discernir quién es la bestia y quiénes son. Es una cosa muy profunda, muchas cosas, Sí. para que la gente que va estudiando va a ir descubriendo quién es la bestia. ¿Qué día se adora a la bestia? Ahí está. ¿Qué día se adora a Dios? El día Sábado. sábado, porque el sábado está en su ley. Pero ¿qué día se adora a la bestia? El día domingo. Domingo. Y sabemos Sí, entonces, y el sabemos que domingo la ya bestia- viene a ser una señal, una marca. ¿Sí? ¿Sí? Que si nosotros no aceptamos la verdad de Dios, ¿verdad? Entonces vamos a estar recibiendo la marca de la bestia o la señal de la bestia. ¿Qué? Así como Dios tiene una señal como el sábado con su pueblo, también la bestia tiene una señal o una marca con el mundo apóstata. Y si le obedecemos a la bestia, también vamos a beber del vino, de la ira, De Dios, que ha de sido Dios. vaciado Que- puro en el cáliz. Claro. Y sabemos que la bestia es un sistema. ¿Y cuál es el mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis 18:4? Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus Claro. pecados. Sí. Entonces nosotros conocemos la verdad y debemos estar otra vez con el error. No, No, salid, dice el Señor, apártense para que no den participación a su pecado. Porque Así como Dios también le hizo salir a los de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Porque estaba tan... entonces, hermano, así mismo, hermano. Entonces, hermano, el mensaje de los tres ángeles, ¿a dónde nos lleva? Nos vuelve a llevar al principio, al génesis, al origen. Entonces, y eso vamos a estar viendo. El tercer pilar dice los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Eso está Apocalipsis 14, dice, ¿verdad? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces eso es que equivale, hermano, a la justificación por la fe. sí. Entonces, ¿en qué está basado la justificación por la fe? A la obediencia a los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Sí. Entonces, No en Jesús. en otro punto o en otro estudio vamos a profundizar sobre lo que es la justificación por la fe, ¿verdad? Pero eso ya encontramos en Apocalipsis 14:12. Y también encontramos en la vida de obediencia, ¿verdad?, de Jesucristo. La vida perfecta de Jesucristo. Ahora tenemos el cuarto pilar, que es el templo de Dios. Ahora yo le pregunto, hermano, ¿hay un templo en el cielo? Sí. Sí, desde la altura no hablaste. Hay un. Santuario. Sí, aquí nosotros leíamos una copia y eso está en el cielo. Pero si yo le digo que hay un templo en el cielo, ¿qué usted me va a decir? Pero a ver, muéstrame en la Biblia donde dice que hay un templo en el cielo. Porque esta señora hoy está participando con nosotros, ¿verdad? Y si yo le digo a la señora que hay un templo en el cielo, ella me va a preguntar, ¿dónde dice en la Biblia que hay un templo en el cielo? ¿Verdad? Entonces vamos a irnos a Éxodo 25, 8 y 40, dice, ¿verdad? En Éxodo 25, 8. Dios le está hablando a quién? A Moisés. A Moisés, ¿verdad? Sí. ¿Y qué le dice a Moisés? El 8. Conforme a todo lo que te muestre el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haré. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Sí. El 8. El 8, ¿verdad? Sí. 25, 8, ¿verdad? 25, claro, y hará un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y el 9 dice, conforme a todo lo que yo te muestre. Quiere decir que Moisés recibió un santuario, una visión. Una orden Una para... visión del santuario, de cómo era el santuario, el diseño. Y en el 40 que dice, Una copia, ¿eh? sí, y acá dice 40,
mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. ¿Verdad? Entonces, en Hebreos 8:5 dice que es sombra El santuario. y figura de las cosas celestiales. Entonces, el santuario que Moisés construyó aquí en la tierra era una sombra y figura del santuario que está allá en el cielo. ¿Sí? Y eso lo confirma la Biblia, ¿verdad? Y ahora vamos a ver Apocalipsis 11:19. Si alguien encuentra Apocalipsis 11:19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. ¿Qué vio Juan en el cielo? Dice. Un templo. El templo de Dios fue abierto en el cielo. Entonces el Apocalipsis nos confirma lo que Dios le mostró a Moisés. Y acá el apóstol Pablo en Hebreos 8:5 dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿En qué monte? El monte Sinaí. Monte Sinaí. ¿Y qué Dios le estaba entregando en el monte Sinaí a Moisés? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. ¿Y qué más le estaba entregando? La copia del santuario celestial. Que tenía que hacer un santuario aquí en la tierra. El tabernáculo. ¿Para qué tenía que hacer eso? Para enseñarle en símbolo el plan de salvación a su pueblo. Para que su pueblo pudiera comprender por medio de figuras y símbolos el plan de la salvación que Dios diseñó para este mundo. Entonces, ¿verdad que cuando algunas cosas no entendemos y nos muestra figuras y símbolos comprendemos mejor? Entonces Dios así mismo actúa con su pueblo. Muchas veces cuando le enseñamos a un niño para enseñarle a sumar, ¿qué le mostramos? Una naranja, dos naranjas. Y si queremos que sume cosas distintas, le mostramos una naranja, una manzana, y ya él empieza a hacer la diferencia. Entonces, de esa manera Dios quería enseñarle a su pueblo su plan de salvación que él diseñó por medio del santuario. Entonces, el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía, dice el apóstol Juan. Entonces, ese es el cuarto pilar. ¿Cuál es el quinto pilar? La ley de Dios. ¿Sí? Dijimos que los mandamientos de Dios y la fe de Jesús era la justificación por la fe. ¿Verdad? Y la ley de Dios está en ¿dónde? Éxodo 20, ¿verdad? Y está en Deuteronomio 10:1. Ahora vamos a buscar Deuteronomio 10:1. Bueno, en la Biblia. Deuteronomio 10:1 dice: En aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra, como las primeras, y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. ¿El 2? Escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondré en el arca. Entonces, ¿quién escribió los 10 mandamientos, hermana? Dios, con sus propios dedos. Escribiré, dice, que Dios mismo las escribió. Y fue Dios mismo quien le entregó a Moisés. Es como si fuera que en forma personal Dios le entrega su mandamiento. No le encargó a un ángel, no le encargó a otro profeta, sino que fue Dios mismo quien le entregó, ¿verdad?, su ley. Juan 5, 46, 47 podemos leer también.
dice acá Jesús, porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a su escrito, ¿cómo creeréis en mi palabra? ¿Quién fue Moisés? Dios le dio la orden a Moisés para erigir el tabernáculo. Y todo el diseño y todo lo que implica el santuario fue Moisés quien escribió. Y Cristo está presente en cada uno de estos pilares. Jesús está ahí en la purificación del santuario, porque Él está haciendo esa obra. Jesús está ahí en el mensaje de los 3 ángeles. Jesús está en el mandamiento de Dios y la fe de Jesús. En cada uno de estos pilares tenemos a Jesús. Entonces los profetas escribieron de Jesús. Moisés escribió de Jesús. La hermana Elena escribió de Jesús. Es la mensajera del Señor. Entonces, en el templo de Dios también está la presencia de Jesús. Y ahora nos confirma, ¿verdad? Quien le entregó los mandamientos fue Jesús mismo, que le entregó a Moisés. Y yo le pregunto ahora, ¿conocía Moisés estos pilares o fundamentos de la fe? Sí. Sí, conocía, porque Jesús mismo le estaba entregando a Moisés estos fundamentos de la fe. O sea, estos fundamentos de la fe ya vienen desde el principio. Vamos a ir a profundizando más. Y después la luz del sábado del 4º mandamiento. ¿En dónde encontramos esa luz, verdad? En eso lo mismo. Éxodo 28, Génesis 2. Génesis 2:13. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo, y reposó en el día 7º de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día de reposo y lo santificó, porque no él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, encontramos ahí en el Génesis el 4º mandamiento. Sí. Podemos decir que en el Génesis estaban estos pilares, los 7 pilares. Claro, porque Sí. Ahora, la no inmortalidad de los malvados. ¿Dónde nosotros encontramos en la Biblia? Si ella me pregunta sobre la inmortalidad, ¿dónde yo encuentro en Génesis en la Biblia sobre eso, verdad? En Génesis 3 parece que. En Génesis 2, 16, 17, ¿verdad? ¿Qué dice? Todo árbol. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Y qué le dijo el diablo? No moriréis. Ahí está la inmortalidad del alma. El primer acto de Entonces, espiritismo también. El engaño de la inmortalidad del alma no es un nuevo engaño. Es un viejo engaño que viene desde El Edén. Edén. Porque se acuerdan que ¿quién pecó primero? El diablo. Satanás. ¿Y dónde pecó? el cielo. Quería ser semejante a quién? Al Altísimo. Semejante a Dios. A Cristo. Codició la posición de Dios. Sí. Entonces, el que viene con ese mismo engaño viene le engaña al hombre. Sí. Y le dice, no es cierto que serán como Dios. Sí. Conoceréis el bien y el mal y no moriréis. Pero acá dice, ciertamente morirás. Moriré. Entonces, hermano, los 7 pilares estaban en el principio. Sí. Sí. A ver, la no inmortalidad del alma lo encontramos en En Génesis. Génesis. Sí. La luz del sábado, el 4º mandamiento lo encontramos en Génesis. Génesis. Génesis, yo también. Sí. La ley de Dios lo encontramos en Génesis. En Génesis Sí. también. Sí, Pero porque en cuando otro le dice... contexto está como los principios de la ley. Sí. Porque acá le dice,
Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo de que de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Verdad? Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comiere ciertamente morirá. Entonces, ¿en qué estaba basado eso? En la obediencia. ¿Verdad? ¿A quién? A la palabra de Dios. Entonces ahí tenemos la ley de Dios. La justificación con la Sí. Ahora bien, tenemos el templo de Dios ahí en el principio. Sí. también. Claro. Porque el Edén dice que fue un santuario para nuestros primeros padres. El Edén fue plantado, luego no Sí. fue. Entonces, no era el santuario el edificio, pero era el santuario Donde habitaba Dios. donde habitaba Dios. Y donde antes del pecado dice que Adán y Eva podían ver el rostro de Dios y se reunían con Dios, ¿verdad? Y a causa de la transgresión, el pecado produjo esa separación de Dios con el hombre. ¿Sí? Entonces fueron expulsados del Edén. Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Lo encontramos eso en el principio, en el Génesis, hermano. Porque cuando el hombre pecó, ¿hubo muerte ese día? Sí, del macho, del. Claro, en ese mismo instante, Adán y Eva no murieron. No. ¿Pero quién murió? Un corderito. Corderito. Un cordero. En Génesis 3, 21 dice: Por expiación de sus pecados. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y lo vistió. ¿A quién correspondía esa túnica? A un cordero. O sea, un cordero fue sacrificado, un cordero fue muerto. ¿Y ese cordero a quién representaba? A Cristo. Entonces tenemos ahí la justificación por la fe. Ellos tenían que tener la fe en Cristo Jesús para ser salvos. ¿Podían ser salvos sin que ellos no hicieran los sacrificios? No. Abel y Caín presentaban el sacrificio. Sí. ¿Qué pasaba si Abel no quería presentar el sacrificio? ¿Iba a ser salvo? No. Porque Dios requería de ese sacrificio. ¿Por qué no fue acepto el sacrificio de Caín Porque delante de Dios? no hizo como tenía que hacer. Porque Dios quería Quería, ¿no es cierto? un cordero. ¿Y qué llevó Caín? Los frutos de la tierra. Los frutos de la tierra. ¿Y qué dice Hebreo? Sin derramamiento de sangre no hay remisión de de pecado. Entonces ahí tenemos, hermano, de que la salvación después de la caída, ¿verdad?, de Adán, de Abel, de Eva, era teniendo la fe en Cristo Jesús, en ese cordero. Sí. Y ahí influye mucho la obediencia. Fíjate, pongo si, y si nosotros nos remontamos ahora en nuestra edad, ahora, si Dios te dice que hay que guardar el sábado, que hay un santuario, y nosotros, sí, pero, y hacemos otra cosa. Entonces ahí estamos desobedeciendo como Caín desobedeció a Dios. Entonces Dios nos manda hoy que nos avisa que hay que hacer lo que Dios quiere, no como nosotros queremos. Exacto. Entonces nosotros hacemos como a nosotros nos gusta nomás. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Tenemos que ser como niños. ¿Sí? Entonces ahí está el problema, hermano. Somos rebeldes. Ahí está. Queremos hacer nuestra voluntad. Queremos hacer nuestra voluntad. Y Dios está mirando eso. Tiene paciencia por nosotros todavía. Pero cuando se levante del lugar santísimo, Hacer el lloro y crujir de Dios. ahí recién. Ahí vamos a ver eso, enseguida vamos a ver eso también, hermano. Ah, Entonces dice, ahí tenemos entonces, si Adán y Eva tuvieran fe en la palabra de Cristo, ellos no hubieran caído. Pero confiaron en la palabra de la serpiente, Sí. en la palabra, en el engaño de la serpiente, y cayeron, ¿verdad? Entonces ahí vemos el mensaje de la justificación por la fe. Y también el mensaje de los tres ángeles
¿Está ahí en el principio? Sí. Sí. Sí, porque Dios comisionó a ángeles para que le advirtieran a los primeros padres sobre el engaño de Satanás, sobre el pecado a quien arrastró en el cielo. Claro. Y se le advirtió de que iban a ser visitados y que él actuaba con engaño. Ellos fueron advertidos. Porque ¿qué pasaría si Adán y Eva pecaran y no fueran ser advertidos? No les Ah, no. tendrían por pecado a ellos. Claro, porque ellos decían, No sabían. no sabían. Inconscientemente. Y fuimos engañados. Pero una vez que uno ya es advertido, No Claro, tiene sí, excusa. sí, no No, tiene excusa. Por pecado. Fíjate un poco ahí mismo nomás que ellos tenían que andar juntos. ¿Entendés? Para que no el enemigo le engañe. Entonces, cuando uno se aparta, y entonces vos estás viendo muchas tentaciones, ¿no? Palabra. Entonces ahí fue cuando cayó Eva. Entonces, al apartarse de su marido, y Dios le dijo, no, tenía que estar juntos. entonces, hermano, y la purificación del santuario, vemos en el principio, vemos en el Génesis. Sí. Claro que ahí- Claro. Porque, ¿qué hace el pecado, hermano? Contamina el santuario. Mm. ¿Qué tenía que hacer el sacerdote cuando venía un pecador arrepentido y confesaba su pecado sobre el cordero? Ese cordero tenía que ser degollado por el pecador y su sangre tenía que ser asperjado del lugar santo, ¿verdad? Del santuario. ¿Y qué día se limpiaba eso? En el día de la expiación, una vez al año, en el día Yom Kippur, ¿verdad? Ahí se limpiaba todo el santuario, quedaba limpio de todo pecado. Y esa sangre asperjada en el santuario significaba que nuestros pecados contaminan el templo de Dios. Y entonces, en la purificación, ¿qué es lo que se hace? Se limpia eso. ¿Quién está limpiando? Jesús. Y nosotros tenemos que tener fe en Jesús, ¿verdad? Para que este templo, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo, templo de Dios, también pueda ser purificado. Y tenemos que dejar que Cristo haga su obra de limpiar nuestros corazones. Porque Cristo quiere limpiar nuestro corazón de toda maldad, de todo engaño. Amén. Pero ¿quién fue el que pecó primero? Fue Lucifer. Lucifer en el cielo. Sí. Y razón por la que tuvo que ser apartado y fue arrojado es el dragón, dice. La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás fue arrojado a la tierra y no prevaleció, ¿verdad? Porque hubo una batalla en el cielo, dice Apocalipsis 12:7. Y ya no prevaleció lugar para ellos. Y fueron arrojados y su cola arrastrada, dice la tercera parte de los ángeles. Tuvieron que ser apartados. Porque en el cielo no podía coexistir la verdad con el error. Sí. Entonces, en el cielo, el santuario de Dios tiene que estar fundamentado en el amor, en la verdad. Y ahí nosotros vemos la purificación del santuario. Ahora, hermano, cuando nosotros estudiamos los 7 pilares, nosotros vamos a ver el ataque del enemigo a cada uno de estos pilares. Sí. Cuando ustedes estudian los otros pilares que enseña este mundo, ustedes no van a ver el ataque del enemigo a esos pilares, sino todos comparten esos pilares. Es ecuménico. Es verdad, es que es popular. Pero a ver, la inmortalidad de los malvados. ¿Es atacado, hermano, esa doctrina? Porque está la inmortalidad del alma. Y ustedes van a ver por todos lados enseñando esa doctrina, ya sea en televisión, en radio, en doctrina evangélica, en doctrinas católicas, ¿verdad? Sobre el estado de los muertos. El cuarto mandamiento es rechazado por el mundo. Sí, hermano. Sí. Es rechazado. La gente, hay mandamientos de hombres que guardan el domingo. Entonces nosotros vemos, hermano, que estos pilares como están siendo atacados. La ley de Dios es negada por el mundo cristiano
¿O no te dicen que la ley de Dios es solamente para los judíos? ¿Era solamente en el Antiguo Testamento? ¿O la ley de Dios que fue clavado en la cruz? No. Entonces hay un ataque a estos pilares en forma permanente. Y el templo de Dios, el santuario, es pisoteado por el pueblo pequeño. Es atacado porque dice que eso eran rituales del Antiguo Testamento y que eso ya fue grabado todo en la cruz, ¿verdad? Entonces, cierto, hay los rituales, los ceremoniales tuvieron su cumplimiento con la muerte de Cristo, ¿verdad? Pero no la ley moral. Sí, pero no la ley moral. Ahora, la justificación por la fe. También hay una mala comprensión de la justificación por la fe. Hoy día, ¿qué es lo que se predica? Que solamente tienes que tener la fe en Jesucristo y ya eres salvo. Que ya solamente gracia y amor. Que ya no hay de qué preocuparte de la ley ni de la obediencia. Que el mensaje de los tres ángeles. Por algo, hermano, que el mensaje de los tres ángeles es resistido en toda la iglesia. Usted no puede predicar el mensaje de los tres ángeles. Porque dice, vi volar por el medio del cielo. El mensaje de los tres ángeles tiene que volar en el cielo. ¿Y cómo tiene la iglesia el mensaje de los tres ángeles? Por el suelo. Escondido. A escondida. Sí. ¿Por qué yo le estoy predicando, hermano, este mensaje acá ahora en esta casa, en un grupo pequeño? Porque este mensaje no puedo dar en una iglesia. Claro. ¿Por qué? Porque es rechazado. Y lo triste, hermano, que uno es rechazado por quienes dirigen la obra de Dios. Pero más triste es cuando es rechazado por los mismos hermanos o por la misma persona, ¿verdad?, que están sentados ahí. Porque si fuera que mi hermano quería escuchar, nomás ya debería estar acá. Pero es triste cuando tu propio hermano, así como Caín, rechaza este mensaje. No capta este mensaje. El mensaje de los tres ángeles, hermano, es simbólico porque ese mensaje nos corresponde llevar a nosotros. Y eso es lo que estamos haciendo. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, es un mensaje que... Y también la purificación del santuario. Hoy el mundo está predicando de que no hay un juicio en el cielo. Somos la única fe que estamos predicando, o la única iglesia que está predicando de que el juicio empezó en el año 1844. Algunos dicen Pero- que el juicio va a empezar en el milenio. ¿Pero qué te dicen? No prediques sobre el juicio, porque le asusta a la gente, porque se alarma. No, que no hay juicio, de que todos vamos a ser salvos, Sí, que Cristo ya cumplió todo. que ya no hace Cristo falta. hizo todo por nosotros, Ya no y hace para falta. nosotros el juicio ya es Pasado. asignatura pasada, ya pasamos ya la asignatura. O todo el mundo dice que el juicio es fácil. Entonces, y la gente, el mundo, hermano, no quiere escuchar un mensaje de juicio. No quiere escuchar por qué, hermano. Porque no quiere abandonar su pecado. Eso es. Pero que si yo quiero abandonar mi pecado y quiero apartarme del mal, para mí el día del juicio es justo. Una bendición. Porque ese día Dios va a bendecir mi obediencia. Lo que yo dejé para ser justo, ese día Dios me va a devolver lo que el pecado me quitó. Por eso para nosotros el juicio va a ser, porque dice, se le entregará a los santos, ¿qué dice? La corona de la vida. Sí. Entonces, el reino será entregado a los santos del Altísimo, dice Daniel. Entonces, en el juicio se confirma eso.
Es importantísimo leer la Biblia y comprendiendo y preguntando, porque ahí está todo, ¿verdad? Sí. Entonces nosotros, si somos obedientes, no vamos a guiarnos no por hombre, sino vamos a guiarnos por Dios, lo que dice en su palabra. Y entonces procuramos y amoldándonos. Si sabemos que ahí ya vamos a aprender que hay un juicio. Sí. Y sabemos que hay un santuario. Como dice, y hay también los mandamientos que tenemos que guardar. Entonces tenemos que procurar hasta el último, hermano, de nuestra vida. Porque si no dejamos más que Cristo cumplió todo ya y tranquilo, nosotros nos lavamos la mano como Pilato hizo. Entonces, es que si entonces no queremos ser obedientes a su palabra. Pero qué fácil va a ser la salvación entonces. Va a ser Muy fácil, yo no haré nada. Cristo ya hizo ya todo hizo por todo. mí. ¿Para qué? Soy salvo por gracia, yo ya no necesito ni abandonar mi Y pecado. va a ir de otro lado, así comamos y bebamos y no aprenda. Así. Lucas 24, del 25 al 27 le voy a leer, hermano. Lucas 24. Lucas 24 dice, del 25 al 27. Entonces él le dijo, oh insensato, tardo de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera de estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en toda la escritura lo que él decía. Ese es el camino de Maús cuando Jesús le enseña a los discípulos. ¿Desde dónde comenzó Moisés? ¿De dónde comenzó Jesús? Desde Moisés. Moisés. Sí. ¿Y qué dijo Jesús? Moisés habló de mí. Sí. Y si creen en Moisés, creerían también en mi palabra, no me rechazarían. Sí. Porque los judíos decían que ellos que tenían por padre a Moisés y a Abraham. Sí. Y Cristo era simiente de Abraham. Entonces, pero ¿qué pasa, hermano? Ahí ustedes van a ver, que vamos a estudiar la próxima, la purificación del santuario. Sombra y realidad. ¿En qué consiste la purificación del santuario? La purificación de la lepra del pecado. La purificación de tocar el cuerpo muerto. La purificación de la tierra y la purificación del santuario. Esto, hermano, vamos a tocar el próximo sábado. Amén. Sobre el primer pilar, sobre la purificación del santuario. Entonces, ¿por qué? Porque la lepra, que es símbolo del pecado. Sí. Y ese vamos a ver en la próxima, ¿no? Porque todo un estudio. Entonces, la sombra y realidad de todos esos ritos ceremoniales que se hacían en el santuario es sombra y realidad de las cosas celestiales que Dios estaba enseñando en su pueblo. Entonces nosotros vamos a ver en la próxima entrega que Dios quería enseñarnos con esos rituales que se hacían en el Antiguo Testamento en el santuario. Entonces hoy aprendimos, hermano, Los pilares, los 7 pilares. 7 pilares. Ahora vamos a ver, dice el número 12, vamos a ir terminando ya con esto, aunque hay mucho todavía, pero el número 12, Número 12, ¿qué? que ahí tenemos María y Aarón murmuran contra Moisés. ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Por qué murmuró por María contra Moisés? Acá dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado, a causa de la mujer que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra.
Y entonces, a causa de murmuración, ¿qué le tomó a María? La lepra. La lepra. Sí. Ese ya entramos para el próximo, ¿no? Sí. Como hablamos de la lepra. Y ¿por qué, hermano? ¿Quién era Moisés? Era un profeta que Dios instituyó, Sí. ¿verdad? Para poder quitar a un pueblo, Sí. para levantar su santuario. Sí. Y ahora tenemos una mujer y un hombre que se opone al profeta. Y entonces, a causa de eso, ¿qué le tomó? Una lepra. Sí. Todas las personas Que murmura. que murmuran, que rechazan el espíritu de profecía, los escritos de los profetas, los pastores, los dirigentes, llámese cualquiera que predique, pero que rechaza el testimonio, el espíritu de profecía, está cometiendo el mismo pecado que cometió María. Ahora, ¿por qué? Siempre yo leí este pasaje y siempre me decían, bueno, María fue castigada porque le criticó al líder que Dios eligió. Pero no solamente no tiene nada que ver con el liderazgo, hermano. Tenía que ver con las verdades que Dios le había entregado a ese profeta. Con esos pilares. Porque Moisés conocía el sábado, conocía la ley de Dios, conocía el templo de Dios, conocía todo lo que se hacía en el santuario. Dios le mostró absolutamente todo. Conocía el trabajo sumo sacerdotal de Cristo, de la purificación del santuario celestial, porque Dios le mostró una visión. Entonces, tenía que ver con esas verdades que Dios le había entregado a su pueblo. Y ahora Dios reprende a María. ¿Sí? Y así también sucede hoy día, hermano. Muchos tristemente rechazan los testimonios y cometen el mismo pecado. Pero no solamente el testimonio, sino la Biblia misma ahora. No, eso cualquiera escribió, Claro. dejate con eso. No, pena. Entonces, y tiene que ser más que liderazgo, porque tiene que ser con la verdad que Dios entregó. Tiene que verse con el mensaje de salvación que Dios estaba entregando. Entonces la persona al criticar a Moisés estaba criticando esas verdades y ese mensaje de salvación que Dios había estado entregando. Ahora entonces dice, ¿y de dónde salieron las plagas? Dice, ¿verdad? Apocalipsis 16, 1, 2. ¿De dónde salieron las plagas, hermano? Del templo. Cuando Dios empieza a derramar las plagas salen del templo. Apocalipsis 16, 1, 2, ¿verdad? Sí. Entonces oí desde el templo una gran voz que decía a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraron su imagen. Entonces, ¿qué va a recibir La persona que rechaza estos pilares, que rechaza estos testimonios? Y ya sabemos que va a ser Van a una recibir plaga. las plagas que están escritas, que sale del templo, que acá Apocalipsis 16, 1, 2 dice así. Sí. ¿Sí? Está en la Biblia. Mateo 8, 10, vamos a leer un pasaje. Mateo 8, 10. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían: de cierto os digo que
que ni aún en Israel he hallado tanta fe. El centurión. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino, ¿qué dice? Serán echados. ¿En dónde? A las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de los de dientes. Entonces los que rechazan esto, dice que van a ser echados a las tinieblas, y ahí será el lloro y el crujir de los de dientes, ¿verdad? Es para ellos, dice, ¿verdad? Mateo 13, 47, 50, que encontramos, hermano. Ahí encontramos Parábola de la red. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada al mar, recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la sacan a la orilla, se sientan y recogen lo bueno en cesta y echan fuera lo malo. Así será el fin del mundo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Para qué será el lloro y el crujir de dientes? Y para los malvados, o los que no aceptan, ¿no es cierto?, el mensaje de la verdad presente. Mateo 22, 11, 13. Mateo 22, 11, 13. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre, dice, que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atarle de pies y manos y a echarlo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro Y el crujir de los dientes. que Cuando empiecen a caer las plagas, ¿verdad? Ahí va a ser el lloro y el crujir de los dientes. Pues muchos Claro, son llamados y pocos los porque vos no estás seguro, ¿no es cierto? Y si vos estabas con el Señor o estabas con el mundo, ¿no? Claro. Entonces, yo me imagino, pucha, yo no quiero estar ahí. Porque el mensaje del tercer ángel es eso, ¿verdad? Que la ira de Dios y la plaga de Dios será derramado a aquellos que rechazan este mensaje. Entonces, yo no quiero estar del día existiendo a los malos. Yo quiero estar gozoso. Pero hermanos, si nosotros, ejemplo, aceptamos este pilar y andamos en la luz de los fundamentos de nuestra fe, ¿va a haber lloro y crujir de dientes? No. Porque vamos a estar seguros del camino de la salvación que hemos tomado. Pero si nosotros estamos rechazando esto, hermano, será el lloro y el crujir de los dientes. Porque ese es el mensaje del tercer ángel, ¿verdad? Que las plagas de Dios serán derramadas, ¿verdad?, sobre aquellos que reciben la marca de la bestia y adoran a su imagen. Sí. Entonces, ahora, ¿por qué dice? ¿Qué representa el manto? ¿No estaba vestido? No, estaba vestido con la vestidura adecuada. ¿Y cuál es la vestidura adecuada? Y bueno, La justicia de Cristo, la justificación por la fe. Sí. ¿Verdad? Entonces, la justicia de Cristo es lo que me viste, ¿verdad? Sí. Porque, ¿quiénes son estos, Señor? Le dice el apóstol Juan. Y estos son los que han lavado su vestimenta con la sangre del Cordero, ¿verdad? Y evidentemente no lavó su vestimenta con la sangre del Cordero, Claro. sino que quiso lavar su vestimenta con el vino de Babilonia. Sí. Sí. Entonces, y Mateo 24, 45 y 51, ¿verdad? Hay guasitos sin leer, ¿verdad? Mateo 24, 45 y 51. 45 al 51. Sí. La fidelidad en el servicio.
¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga lo halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Pero si aquel siervo malo dice en su corazón, mi señor tarda en venir, comienza a golpear a sus consiervos y a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿A qué lloro y crujir de dientes se refiere, hermano? Cuando caigan las plagas. Pero también el juicio. Tiene juicio, ¿verdad? Juicio final, porque las plagas empiezan a caer porque hay una declaración que hace Cristo cuando sale del lugar santísimo. El que es justo. siga siendo justo. Entonces, eso está en Apocalipsis 22:11, ¿verdad? Vamos a ver más adelante eso. Y 25:14 a 25. Mateo 25, dice, ¿verdad? Sí. Vamos, Mateo 25. Parábola de los talentos, dice, ¿verdad? ¿Cuántos talentos recibió uno, dice? Parábola de los talentos. El reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a su siervo y le entregó sus bienes. Uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que recibió 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que recibió 2 ganó también otros 2. Pero el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, regresó el señor de aquel siervo y arregló su cuenta con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó también el que había recibido 2 talentos y dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero acercándose también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tiene lo que es tuyo. Hasta 25, hasta el 30. Respondiendo el Señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos. ¿Verdad? Al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene se le dará y tendrá más. Y el que no tiene, aún de lo que no tiene, será quitado. Y al siervo inútil, echadlo en la tiniebla de afuera. Allí será el lloro y el crujir de los dientes. Uno tenía 5 talentos y otro tenía 2, dice, ¿verdad? 7 tenía en total. 7 pilares que se tenían que predicar. Y al siervo inútil dice, le quita el talento y no conforme a eso, dice, lo echa, echarle él afuera. Allí será el lloro, el crujir de los dientes, en las tinieblas, dice, ¿verdad? Entonces,
Se habla del día de la condenación. El día de la condenación, el día cuando ya la puerta de la gracia se habrá cerrado. Hoy la puerta de la gracia, hermano, está abierto. Todavía. Todavía, porque Cristo todavía está ministrando En el santuario. santuario. Hay oportunidad de arreglar nuestra vida con Cristo. Sí. Lucas 13, 24 al 28 vamos a leer. Lucas 13. Después ya vamos terminando con esto. Esforzado a entrar por la puerta angosta. Más fuerte. Leo. Esforzado a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empieces a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzarán a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestra plaza enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros hacedores de maldad. Hasta el Hasta el 28. 28. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Apocalipsis 29. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Este es el mensaje que Dios tiene en su palabra. Y allí será el lloro y crujir de los dientes si nosotros rechazamos el testimonio y los pilares, el fundamento de nuestra fe. Sí. Ahora dice, pero hay, ¿qué dice Dios en Ezequiel 18:31? ¿Verdad? Ezequiel 18:31. ¿Qué es la invitación que nos hace Dios a su pueblo? Dice, ¿verdad? 18:31. Sí. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? 32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. ¿Qué dice el Señor? Que no quiere nuestra muerte. No quiere la muerte del que muere, no quiere la muerte del impío. El impío. ¿Por qué moriréis en vuestros pecados? Dice el Señor. Sí. Convertíos pues, ¿verdad? Viviréis. Y Y viviréis. viviréis, dice. Esa es la tierna invitación que nos hace el Señor, hermano. Amén. Y así como se purifica el leproso, se va a purificar el santuario. Esa es nuestra visión para el siguiente sábado. Amén. Con este mensaje entonces damos por concluido esta lección de hoy. Si alguien tiene alguna pregunta aquí podemos ir respondiendo. ¿Por qué lo que aprendimos hoy? Sí, porque de lo que aprendimos hoy. Entonces, A ver si podemos repetir los 7 pilares. podemos repetir los 7 pilares. El pilar número 1 era la purificación del Purificación del santuario. santuario. Pilar número 2 era Aquí. ¿A qué? el mensaje De los los 3 tres ángeles. ¿Se fue? Pilar número 3, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Pilar número 4 es el templo de Dios. Pilar número 5 es El la ley de Dios. Pilar número 6 es el sábado. Y pilar número 7 La es no inmortalidad de los impíos. la no inmortalidad de los impíos o de los malvados. Esos 7 pilares, hermanos, nosotros tenemos que aprender. Ahora vamos a aprender de adultos, ¿verdad? Pues estos niños pueden aprender de chiquitos, para que ellos puedan, así como los 10 mandamientos, para que ellos puedan tener aquí grabado. Porque estos pilares, hermanos,
protege a la iglesia contra la apostasía, contra el engaño de Satanás. Y por eso es que Satanás quiere atacar estos pilares. Porque mientras estos pilares se mantengan como muros ahí, como pilares, los engaños de Satanás van a embestir con ese pilar, pero no va a poder hacer grieta. Sí. Entonces Satanás, ¿qué quiere hacer? Quiere destruir estos pilares y quiere entrar por la ventana, por el techo, por la pared, por cualquier cosa, para debilitar la fe de los hermanos en estos pilares. Entonces nosotros debemos estar sentados sobre la base de esos pilares. Amén. Amén, hermano. A la hermanita hay que verle para que ella estudie en su casa la Biblia. Hay que facilitarle el arma Y la hermanita está estudiando con la hermana. a la hermana. Sí. Ya, está ahí. Entonces ahí Ella va va a ir entendiendo ya. aprendiendo cada vez más lo que nosotros estamos aprendiendo. Amén. Ahí. Entonces vamos a cantar, hermano, y vamos a terminar con... Si nos ponemos de pie para cantar. Sí. Contemplamos siempre por nuestra fe, aunque luzca el mundo en derredor, nunca el tentador nos podrá vencer, pues nos librará el Señor. Si sufrimos aquí, reinaremos allí, en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. No seamos tibios de corazón, ni dejemos nunca el primer amor. Mantengamos firme la profesión de la fe del Salvador. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Procuremos todos la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Gozo, paz y eterna felicidad, Cristo da vencedor. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Amén. Amén. Vamos a lo digamos por ahora. Padre amante que está en los cielos y aquí con nosotros, te damos gracias, Padre, por este sábado maravilloso que nos has regalado. Amén. Este sábado de muchas bendiciones, Señor, donde pudimos enriquecernos de tu palabra, Señor. Amén. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos ha traído hasta este lugar, poder reunirnos, escuchar tu palabra, Señor. Amén. Señor, que estas palabras queden impregnadas en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, Señor. Que en la semana podamos meditar en este mensaje, Señor, que son los 7 pilares que tú has dejado, Señor, sobre la base que tu iglesia verdadera debe estar fundamentada, Señor. Amén. Gracias, Señor, porque tú has levantado en 1844 un pueblo, un remanente sobre el cual pudiste depositar, Señor, estas grandes verdades, Señor. Amén. Gracias, Señor, porque tu Espíritu guió a este pueblo, Señor, a los pioneros, Señor, que obedecieron a tu mandato, Señor, y también, Señor, guardaron estos 7 pilares, Señor, siendo
una columna, Señor, del cual no desviarse, Señor, para que hoy día, Señor, tu pueblo también pueda estar sentado sobre esa columna, sobre esa base, Señor. Ayúdanos, Señor, a no desviarnos ni un poquitito de esas verdades. Ayúdanos, Señor, a enseñar a nuestros hijos, Señor, que puedan seguir aprendiendo de esa verdad también, Señor. Amén. Que tu pueblo, Señor, siga siempre firme sobre estas verdades, Señor. Y nuestra vida también esté reflejada sobre esas verdades, Señor. Señor, protege a cada uno de los que estamos aquí, a cada familia, Señor, bendice cada hogar, también por los hermanos que no pudieron venir, Señor, que tú también, Señor, a través de tu Espíritu Santo puedas tocar su corazón y que puedan buscar más de ti, Señor, quieran conocer más de tu verdad, Señor. Señor, guía siempre a tu pueblo hacia el camino correcto. Ayúdanos, Señor, a meditar siempre, Señor, en tu palabra. Perdona todos nuestros pecados, límpianos, Señor, de toda maldad. Ayúdanos, Señor, a obedecerte fielmente y a caminar contigo, Señor. Como dice el himnario, a vivir en santidad sin la cual no te podremos ver, Señor. Guía, Señor, nuestra vida hacia el camino correcto. Ayúdanos siempre, Señor, a tomar decisiones correctas. Despídenos en paz, Señor, que lleguemos a nuestros hogares en paz y con muchas bendiciones, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Amén. Se da una criatura. Gracias, hermano, que te